Buenas a todos y a todas. Un gusto para mí participar nuevamente en una Piconar después de varios años. Participé en las primeras ediciones y ahora hace varios años que nunca pude hacer tiempo de presentar algo. Así que un gusto y bueno, un agradecimiento a los organizadores y las organizadoras y a toda la comunidad. Felicitaciones por poder concretar este evento en este año tan jodido. Les cuento breve sobre mí. Soy ingeniero en computación, docente a nivel terciario de software. Laburo en Ship Hero, una compañía norteamericana. Ya somos varios argentinos y otros latinos trabajando ahí. Vivo en un pueblito al sur de Córdoba, 40 kilómetros de Córdoba, una zona bastante rural y bueno, muy contento por eso. Y soy papá de Emma, es la pequeña que estoy cocinando en esa olla. Y bueno, por suerte me llevo bien con mis hermanos. ¿De qué se trata esta charla? La idea, bueno, es login desde un punto de vista bien principiante, porque yo soy principiante. Es uno de los temas que siempre postergué en mi formación y me tocaba ir a tocar configuraciones de logins o a veces no entendía por qué me salían los logins, los mensajes en un archivo y no en otro, o iban a syslog y no al otro lado, y toda esa maraña. En un momento necesité comprenderla más a fondo y entender qué pasaba, y bueno, para eso tuve que ir a las raíces y la documentación y estudiar un poquito, y bueno, simplemente quiero allanar ese camino a los que están arrancando y a la vez comentarles sobre una librería que me parece piola para usar, complementar o reemplazar el login que viene en la biblioteca estándar. Y en general, bueno, algunos consejos y tips que he ido ganando desde la experiencia. ¿Para qué queremos loguear? Bueno, hay dos aspectos importantes. Uno es como herramienta para el desarrollo, en paralelo al debugger, al PDB. Muchas veces hacemos prints, pero también podemos tener debugs que queden ahí y que no molesten cuando no tienen que molestar, ¿sí? Si estamos en el contexto de desarrollo, podemos tener una variable global que lo setee y eso nos configure de alguna manera el output para que sea más verborrágico y poder ver mensajitos y poder seguir la trazabilidad, seguir el flujo del cómputo de nuestro programa y entender qué es lo que está sucediendo. Muchas veces hacer eso es más rápido que ir paso a paso con un debugger o al menos complementar. Pero sobre todo, bueno, para los ambientes ya cuando nuestro software pasa a producción va a tener uso que desconocemos, digamos, no sabemos exactamente bajo qué condiciones está siendo ejecutado y cómo. Entonces, toda la información que nosotros relevamos en esa instancia la tenemos que planificar cuando programamos. Para eso es login. Y cuantificar, ¿a qué me refiero? La idea de, bueno, los mensajes después poder agruparlos y darle relevancia a aquellos que son más frecuentes o en función de la severidad, la semántica que nosotros le dimos, poder priorizar, bueno, su corrección o lo que signifique el mensaje para nosotros como programadores. Veamos algunos conceptos y como un mini curso de cómo usar login que viene en Python. Obviamente no es algo intrínseco a Python. El login existe en todos los sistemas y desde que existe el desarrollo de software, y estos conceptos son bastante comunes. El logger es la interfaz que usamos desde nuestro código. O sea, cuando importamos el módulo login de la biblioteca estándar, lo primero que hacemos es instanciar un objeto de este tipo, no directamente, sino a través de una función factory. Ahora vamos a verlo. Y ese objeto, que en general es global al módulo, es lo que nos permite generar los mensajes o registros de log. Esos loggers están asociados a handlers, que son los que determinan qué se hace con ese mensajito, ¿sí? Se lo escribe en un archivo, se lo manda a la consola
se lo guarda en una base de datos, se lo manda a la red, etc. Python trae ya en el mismo módulo un montón de handlers por default para distintas cosas, y además nosotros podemos sobrecargar, hacer subclases de eso para hacer cosas particulares. Los filtros son funcioncitas o clases que nos permiten transformar dinámicamente, o sea, patchear los mensajitos, estos records, o excluirlos, ¿sí? Hacer que salgan del pipeline porque tienen alguna condición que hace que los queremos descartar antes de que lleguen a su salida final. Y el formato es la plantilla que nos va a generar el output final. Puede ser una plantilla de string o cómo queremos verlo en el archivo final, o guardarlo en la base de datos, o satisfacer cierto formato que requiere nuestro destino final. Este diagrama resume un poco cómo es la relación entre este concepto, y acá es importante prestar un poquito de atención porque para mí es donde surge la confusión, o por lo menos me surgía a mí. Los loggers, que dijimos que era lo principal, lo que usamos en nuestro código, pueden tener varios handlers, ¿sí? Y a su vez pueden tener filtros directamente, un filtro asociado al logger, pero el handler también puede tener filtros. Y entonces esa es una primera confusión, podemos descartar o transformar mensajes a nivel del logger o a nivel del handler, ¿sí? A su vez, tanto logger como handler tienen su nivel de severidad, que ahora lo vamos a ver, y los formatos están asociados al handler directamente. Entonces podemos tener un formato para la salida por consola y otro para enviarlo en archivo. Entonces, ¿qué es esto de los niveles? Los niveles son básicamente constantes que están ordenadas como una enumeración que va desde lo más verborrágico, o sea, el nivel más bajo, debug, info, warning, error, critical. Existe otro método que es exception, pero internamente eso genera un mensaje con el nivel error, que se usa solo en el contexto de excepciones. ¿Y qué es esto? Que cuando nosotros usamos un método, por ejemplo, desde una instancia del logger, .info, y ahí pasamos un mensajito, ese mensaje va a quedar asociado a la metainformación de severidad nivel info, o sea, con nivel 20. En general no usamos el valor constante entero, sino directamente el nombre. Y eso nos permite filtrarlo o determinar si va a ser procesado o no. ¿Cómo? Bueno, porque los loggers y los handlers también tienen su nivel. Entonces, para que se procese, para que pase a través del logger o a través del handler, tiene que igualar o superar su nivel de severidad efectiva. ¿Qué significa? Veamos un ejemplo. Acá estoy instanciando el logger básico, ¿sí? No le estoy dando ningún nombre, entonces me va a buscar el logger que viene por defecto, que es el logger raíz, el root, sin ninguna configuración, lo estoy usando así, pelado. Por defecto esto tiene nivel warning. ¿Qué quiere decir? Que si yo produzco un mensaje con nivel info, info tiene un nivel más bajo que warning, entonces no produce salida. O sea, no se alcanza a generar el registro y básicamente no hace nada. Pero si envío un mensaje con nivel warning, ahí sí satisface porque llega al mínimo que requería, que era warning, y manda el mensaje. En este caso, como no tengo ninguna configuración, lo manda a la salida estándar. El handler dijimos que también puede tener su propio nivel de efectivo. Entonces, por ejemplo, instanciamos otro logger, ahora le paso un nombre, o sea, es otro objeto, que le seteo un nivel al logger info, pero al handler le voy a setear warning. Acá estoy usando un tipo de handler que es stream, o sea que lo mande, por defecto también lo va a mandar a la consola de salida estándar. Y le asocio a ese logger entonces ese handler. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo hago info, estoy satisfaciendo el nivel que requiere el logger, ¿sí? Porque el logger tenía nivel info, pero el handler no tiene
no le alcanza porque requiere nivel warning mínimo, warning o error o critical, todos esos sí van a salir. Entonces, cuando hago info no hace nada porque solo tengo este handler y el handler no le alcanza, pero cuando hago un warning, ahí sí me lo manda. Bien. Y como habíamos visto en el diagrama, podemos tener varios handlers asociados a un logger. Entonces, por ejemplo, asociemos uno que escriba un archivo. Cuando le pongo el nombre del archivo, o sea, esta clase recibe el nombre del archivo donde vamos a guardar, tiene nivel info, que es lo mismo que tenía el logger. ¿Está bien? Entonces, ahora cuando yo mando un info, pasa al nivel del logger y pasa al nivel de este handler del archivo. El del otro que lo manda a la consola estándar no. Entonces no lo manda a la consola estándar, a la salida estándar, pero sí al archivo. Cuando yo veo el contenido, digamos, esto es solo un shortcut de Python, de Jupyter, pero estoy viendo el contenido de charla.log, me muestra que tengo ese mensajito. Bien. Entonces teníamos esta función getLogger, que la habíamos usado para instanciar. Es una función factory, o sea, que es una función que genera instancias de loggers. Cuando no le doy ningún nombre, me devuelve el logger raíz, y como no tengo ninguna configuración por ahora, lo devuelve pelado con los valores por default. Ahora le podemos dar un nombre arbitrario. Podríamos poner el logger del nombre de nuestro programa, y en cualquier lado que llamemos, que pidamos, dame el getLogger de ese nombre, va a devolver la instancia con la misma configuración que tengamos. Entonces eso funcionaría como un singleton, ¿sí? Que el mismo nombre siempre apunta a la misma configuración. Y hay una convención que es muy práctica porque los nombres funcionan como si fuera un arbolito, ¿sí? Cuando yo tengo un nombre que está separado por puntos, busca configuración en su propio nombre y si no en cualquiera de los prefijos, ¿sí? Veamos un ejemplo. Yo tenía antes, ya había instanciado un logger que creo que se llamaba otro logger, le habíamos puesto, que tenía nombre interno ejemplo, ¿sí? Y ahora tengo ejemplo.hijo, o sea que es un namespace más profundo que el que tenía antes. Entonces acá, sin tener que asociarle handlers y nada, ya estoy reusando la configuración que tenía el padre. ¿Está bien? Entonces cuando mando info no lo manda a la consola estándar, pero sí al archivo, porque satisfacía ese nivel mínimo del handler que mandaba un archivo. Entonces esto nos permite, por ejemplo, configurar para un paquete y todos los módulos internos de ese paquete, aunque los discriminemos, todos van a ir a parar a la misma configuración. Y hay un setting más que es la propagación, que nos permite determinar que, digamos, la configuración que hacemos para un determinado nivel pueda terminar ahí o pueda recursivamente buscar otras configuraciones, otros handlers en los loggers padres, en namespace superiores. ¿Bien? Y los filtros, como decía antes, sirven para descartar o transformar, ¿sí? Reciben el objeto, la instancia del mensajito, digamos que es un objeto como si fuera una tupla, que la podemos, en realidad no como una tupla porque esta se puede mutar, digamos, podríamos transformar el mensaje, etc. O patchearla con otra información que después se use en el formatter, o directamente descartarla. Cuando devolvemos un booleano, si devolvemos false, se dropea, ¿sí? No llega a invocar al formatter y no produce salida. Entonces, por ejemplo, acá, si el mensajito que estamos mandando es demasiado corto, directamente va a devolver, o sea, solo si supera 10 caracteres va a devolver true, que quiere decir que lo va a usar, y si no, lo descarta. Como vemos acá, si hacemos un warning de un mensaje muy corto no lo muestra, y si hacemos uno más largo sí lo muestra. Creo que este filtro no tiene mucho sentido, pero quería ejemplificar. ¿Cómo configurar esto? Bueno, Login permite configurar programáticamente, como venimos
con las funciones, add handler, add filter, etc., que queda bastante enmarañado después, entonces no es la manera recomendada, y muchas veces queremos separar, digamos, que no esté adentro de nuestro código, entonces se suele usar archivos, pero los archivos INI, que es otra manera que tiene estándar o incorporado el módulo, muchas veces también son bastante complicados, entonces la manera recomendada es hacerla vía diccionarios. Entonces podemos tener el diccionario explícitamente, un gran diccionario que tenga todo, o tener este mismo diccionario en un formato JSON o YAML en un archivo, leerlo, generar una instancia de diccionario y pasársela a la función que esta es esta, ¿no? Dentro del submódulo config, de config, setea todo. Entonces acá tenemos todos nuestros loggers que pueden tener sus handlers, toda la definición de los handlers, formatters y también los filtros, etc. Un detalle, digamos, es que podemos sobrecargar configuraciones de otros loggers, ¿sí? Después vamos a ver un poquito. Entonces ahí ya tengo seteado, puse un formato que simplemente, bueno, le agrega el nivel y el timestamp y vemos cómo sale. Este flujo es un diagrama que está en el codebook, en la documentación oficial. Un poco esto que les expliqué, ¿no? Primero hace el flujo sobre el logger. Si no hay un filtro que lo descarte, o sea, si supera el nivel y no hay filtro que lo descarte, va a pasar al handler y hace lo mismo. Y si todo satisface, va a terminar formateándolo y generando la salida que determina el handler. Ahora bien, digamos, ese como un resumen súper rápido, pero la verdad que no es tan fácil y se presta a confusión y tenemos configuraciones complicadas y sobre todo no es fácil de usarlo de arranque. ¿Por qué es así? Digamos, no es muy pitónico, ni siquiera los nombres de las funciones son P8, tenemos que son todas camel case y los defaults son malos. A mí me gustaría que arranquemos y ya me ponga la línea de tiempo, el nivel, etc. Entonces, bien está la biblioteca que para mí está muy buena y quería dárselas a conocer. Struglog lo primero que hace es que es una librería bastante pitónica, asume defaults piolas, entonces, y es bastante fácil de usar de entrada. Tiene su función equivalente que ya no es getLogger camelcase, sino más P8, y asume por defecto el --name, que era la convención, no hace falta pasárselo, aunque podemos pisarlo y hacer lo que queramos, digamos, pasarle el nombre que queramos. Y cuando lo usamos por defecto, ya tiene un formato que es más razonable, por lo menos la línea de tiempo, el timestamp. Bien. Ahora, lo más importante que aporta Structlogs es esto, digamos, que en general no nos alcanza con enviar como mensajito un string de valores interpolados. En general queremos dar contexto, entonces terminamos armando así varios valores que tenemos esto lo saqué de código real, y hacemos cosas como estas, ¿sí? Pasar muchas cosas en un gran chorizo de string que después se vuelve difícil de parsear y difícil de leer y muchas veces muta y entonces los parsers se nos rompen, etc. Fíjense acá, terminó pasando un objeto raw de una lista de una estructura compleja. Entonces Struglog apunta a eso. ¿Por qué en vez de enviar un string enviamos los datos que queramos con su semántica, su nombre y su tipo de dato? Después vemos cómo lo formateamos y qué salida tiene, pero seamos más piola, en vez de mandar un solo string, mandemos todo lo que necesitemos. Y efectivamente el primer mensajito es como el mensaje general, el evento le llama Struglog y después podemos mandar arbitrarios argumentos que van a imprimirse, digamos, o procesarse estructuradamente. O sea que eso está piola. Struglog fusiona los conceptos del formato y el filtro directamente en un pipeline de funciones que se ejecutan ordenadamente. Entonces una función puede agarrar el mensaje, que es como un diccionario, y le agrega un valor, otro le agrega otro valor, y el último agarra eso y genera una salida o un formato especial. O
¿sí? Pero es todo un procesador, un pipeline de funciones o clases llamables, callables, que hacen ese procesamiento. Por ejemplo, acá estamos agregando uno que le agrega el nivel, que como vemos se pone acá, otro que le agrega el tiempo, lo agrega acá, y el último, que es importante que esté al final, lo formatea como JSON. Entonces mandamos un mensajito y termina siendo procesado como JSON. Una particularidad sobre este JSON es, uno dice, bueno, ¿qué pasa si estoy logueando un objeto que no es serializable como JSON? Bueno, pillo y hace un fallback a la representación, ¿sí? Cuando falla, nos termina poniendo la representación del objeto. Y esa representación se puede a su vez pisar con este magic particular, que supongamos que la representación es demasiado verborrágica, muy grande, bueno, podemos hacer una particular para la serialización. Obviamente podemos hacer nuestra renderización, nuestro formato custom, pero viene con otro que es para desarrollo, que está piola, porque ya tiene lindos default y colorcitos, y sobre todo en la consola se ve mucho mejor. Y usar JSON, por ejemplo, para producción. ¿Por qué está piola usar JSON en producción? Bueno, porque hay los agregadores de logs, por ejemplo CloudWatch, permiten hacer búsquedas avanzadas sobre la salida que... Digamos, por ejemplo, acá tenemos un string cuyo pedazo final, digamos, es el JSON, pero igual nos permite hacer búsquedas con claves internas, digamos, buscar adentro del contenido de ese JSON, y bueno, es bastante poderoso. Y además, bueno, JSON sabemos es como un formato estructurado universal y cualquier sistema o cualquier lenguaje va a poder procesarlo. Y no tenemos que hacer nuestro parsing custom con expresiones regulares o lo que sea. Otra feature piola de Strublog es el manejo de contextos, que es básicamente poder ir armando los datos que guardamos en nuestra línea de log de una manera incremental. Vamos a un ejemplito fácil. Tengo un módulo interno que loguea cosas, pero a su vez de las cosas que está logueando acá va a recibir implícitamente valores que están configurados a un nivel superior. Entonces acá hago la configuración. Lo importante de esta configuración es esta clase de contexto que me permite que cuando yo seteo, ¿sí?, en la inicialización o en un binding de variables, cualquier llamada al login que se produzca en cualquier función interna va a tener estas variables que seteé. Supongamos acá estoy poniendo periodista, entonces va a salir en el log que estoy haciendo acá explícitamente, pero también en el log que se hace en el módulo interno, ¿sí? Fíjense que acá está periodista y acá también. Justo me quedó medio apretado, pero... Bueno, para ir cerrando, algunos tips y cositas que recomiendo tener en cuenta. La idea de ser efectivo es, bueno, reducir el ruido. Muchas veces queremos loguear para no perdernos datos y entonces, o las cosas sensibles, y logueamos todos los parámetros que llegan a una función o a la entrada y la salida con un decorador, y muchas veces ese ruido no solo cuesta cómputo y storage y demás, sino que es ruido a la hora de encontrar lo útil, ¿sí? La idea de respetar también nuestra jerarquía en el nivel de detalle que hacemos, es decir, mientras más crítico sea lo que estamos logueando, dar más contexto y más verborrágico y poner mensajes descriptivos para entender qué estamos haciendo. O sea, un ejemplo, si queremos loguear el tiempo que tardó una query, perfecto, con un punto info y el número basta, pero si es una excepción, bueno, no solo loguear el traceback de la excepción, sino el contexto de las variables locales, etc. Loguear, esto de los niveles nos permite handlear o no handlear dependiendo del nivel, y eso está piola, pero igual hay que ser cuidadoso y no desconsiderar que tiene algún costo, especialmente algunos tipos de handler, ¿sí?
Y delegar a la infraestructura me refiero a que si bien Python tiene capacidad para, por ejemplo, manejar archivos rotativos de login o enviar a syslog, tratar de ser lo más simple posible y todo eso sea el cómo manejar todo eso, que sea parte del sysadmin. Quizás somos nosotros mismos, pero no cargar a Python y a nuestro código con todas las cosas que puedan hacerse a nivel de infraestructura. Obviamente las líneas, las marcas de tiempo, tratar de hacerlas en UTC para que sean transversales, y la trazabilidad, sobre todo por ejemplo en microservicios, es muy importante tener los request ID, por ejemplo, para poder mapear un log del web server con nuestro código interno. También podemos poner información del usuario. Bueno, hay que ser precavido en no liquear datos porque uno no sabe al final dónde terminan los logs, pero toda la información que ayude a entender quién y cuándo y qué flujo usó, y agrupar esos logs de una manera unívoca, es piola. Struct, lo que está bueno, acá mostré un par de cosas nomás, la documentación está buena, y hay otra librería que es más o menos equivalente y creo que un poco más popular incluso, pero yo no la he usado, se llama Logguru, así que también la recomiendo que le peguen una mirada. La configuración, bueno, ¿dónde la ponemos? En el init, ok, pero también tenemos que tener en cuenta que hay, otras bibliotecas que usemos pueden tener su propio setting. Entonces la idea es ponerlo lo más tarde que podamos, pero antes de que se ejecute nuestro código. Que empiece a funcionar el código de negocio de nuestra aplicación. Bueno, y cuídense mucho porque está jodida la mano. Esperemos que mejore. Les mando un abrazo acá, caricias desde Anisacat. Espero que les haya servido. Un abrazo.